en tiempos difíciles, en una época marcada por desafíos y tristeza. El libro de Ezequiel, a menudo olvidado, nos habla de los días oscuros de Sedequías, el último rey títere de Judá. Con un ejército pequeño, enfrentó el implacable asedio de Jerusalén. Nabucodonosor y su ejército capturaron a Sedequías, causándole un dolor inimaginable. Sus hijos fueron brutalmente asesinados ante sus ojos y luego le arrancaron los ojos, siendo testigo de la extinción de la línea real. En medio de este escenario desolador, Ezequiel surgió como una luz en la oscuridad. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, en la tierra de Babilonia, fue llamado a predicar. La música que acompañaba estos días trágicos hablaba de renacimiento, pero no en un jardín florecido, sino en un cementerio. Esta melodía tenía su origen en la visión que Ezequiel tuvo del Valle de los Huesos Secos, una visión dada por el Señor Dios. Dios deseaba llevar esperanza a su pueblo elegido, desesperadamente necesitado. Nabucodonosor había invadido y conquistado la tierra debido a la maldad del pueblo. Ahora, los cautivos yacían en una tierra lejana y exótica, desanimados. La visión del Valle de los Huesos Secos, aparentemente sobre los hijos de Israel, también tenía implicaciones prácticas para nuestras vidas. Ezequiel, envuelto en la mano del Señor, fue colocado en medio del valle lleno de huesos secos. Una visión desoladora, pero llena de significado. El Señor lo guió alrededor de los huesos, revelando la extensión de la sequedad y desolación. La música de la esperanza comenzaba a sonar en las cuerdas de la tristeza. La historia se desarrolla en las palabras de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en espíritu del Señor, colocándome en medio del valle, que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar por entre ellos, alrededor, y he aquí que había muchos huesos esparcidos por el valle, y he aquí que estaban muy secos. Dios no lo transportó físicamente, pero le dio una percepción vívida de ese lugar desolado. La sequedad de los huesos indicaba que llevaban mucho tiempo allí, testigos mudos de un pasado habitado. Dios quería impactar profundamente la mente y el espíritu de Ezequiel, mostrándole la aparente falta de esperanza en esa situación. Mirando a este valle, podemos entender que, si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden descomponerse como un montón de huesos secos. Ignorar las palabras de Dios y las reglas familiares puede convertir un hogar vibrante en un esqueleto sin vida. Incluso algunos que antes caminaban con el Señor pueden llegar a ser como un montón de huesos, viviendo de lo que fueron en lugar de lo que deberían haber sido. Ezequiel nos trae un mensaje poderoso, una advertencia y un llamado a la reflexión. Las Escrituras nos instruyen en Efesios 6, versículos 1 y 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra, y paz. Se enfatiza la importancia de mantener sólidas las bases familiares, evitando provocar la ira en los hijos, sino criándolos en la disciplina e instrucción del Señor. En medio de los huesos secos, Dios pregunta a Ezequiel: ¿puede revivir estos huesos, hijo de hombre? La respuesta de Ezequiel es humilde: Señor Dios, tú lo sabes. Frente a la aparente imposibilidad, reconoce que solo el Señor tiene el poder de dar vida a esos huesos. Entonces, en medio de este misterio de huesos secos, Ezequiel escuchó una respuesta alentadora resonar en su mente. Fue como si las palabras del propio Dios fueran una luz brillante en medio de la oscuridad. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 6 y 27. Con esta verdad inspiradora, Ezequiel se preparó para lo que vendría a continuación. Dios, entonces, se dirigió a Ezequiel con una orden extraordinaria. Profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Las palabras del Todopoderoso llevaban consigo la promesa de vida. Ciertamente haré entrar el aliento de vida en vosotros, y reviviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré aliento en vosotros. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Sin dudar, Ezequiel comenzó a profetizar según le habían instruido. El poder de las palabras de Dios comenzó a manifestarse de manera sorprendente. Un estruendo resonó, y de repente, se escuchó el ruido de huesos uniéndose, hueso con hueso. Era como si un rompecabezas divino se estuviera ensamblando, dando forma a cuerpos que antes eran solo esqueleto. Mientras Ezequiel continuaba proclamando las palabras del Señor, presenció un milagro ante sus ojos. Tendones se formaban, la carne crecía sobre los huesos y la piel los cubría. Sin embargo, algo crucial faltaba:
el aliento de la vida. Dios, entonces, instruyó a Ezequiel a predicar a los huesos muertos. Aquí se reveló una verdad fundamental. La proclamación de la palabra de Dios lleva consigo un poder transformador. La vida encontrada en la Biblia ofrece esperanza y fe a aquellos que la reciben. Los huesos, ahora unidos y revestidos, comenzaron a moverse de manera coordinada. Sin embargo, eran solo cuerpos muertos en aparente orden. Las palabras de la Escritura resonaban en su mente, recordándole el poder vivo y eficaz de la palabra de Dios, más cortante que cualquier espada. Sabía que la fe surge por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios, entonces, se dirigió a Ezequiel con una orden específica. Profetiza al viento, profetiza, oh hijo de hombre, y dile al viento. Así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Algunas personas piensan que la obra de Dios se reduce a la organización, algo no desdeñable, ya que incluso nuestros cuerpos están organizados. Sin embargo, Ezequiel estaba a punto de descubrir que, incluso con todo en orden, si no hubiera aliento, la iglesia sería solo un cuerpo sin vida. Dios instruyó a Ezequiel a predicar al viento, al espíritu. Estaba aprendiendo que todo lo que las personas realizan es en vano a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del aliento divino de vida es crucial en nuestra existencia, al igual que lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando nace de nuevo. Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel, entonces, fue testigo de una increíble demostración de vitalidad. Mientras profetizaba al viento, al Espíritu, un ejército se levantaba ante él. Así como al principio, cuando el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, haciéndolo un ser viviente, Génesis 2:7, Ezequiel veía la obra del Espíritu dando vida a los huesos secos. Jesús, quien una vez le dijo a un hombre llamado Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mientras Jesús hablaba de estas cosas, Ezequiel, a su vez, continuaba viviendo su propia saga. Profetizó según lo ordenado por Dios, y algo increíble sucedió. El aliento entró en los huesos secos, y ya no eran simplemente esqueletos, sino un gran ejército, vivo y de pie. Dios entonces reveló a Ezequiel que esos huesos representaban toda la casa de Israel. Los israelitas estaban desanimados, pensando que sus esperanzas se habían secado y que estaban exterminados. Pero Dios tenía otros planes. Instruyó a Ezequiel a profetizar y decir al pueblo, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestras sepulturas y os haré subir de vuestras sepulturas, oh pueblo mío. Veréis que yo soy el Señor cuando abra vuestras sepulturas y os haga subir de vuestras sepulturas. La visión se volvió clara para el pueblo de Dios, y él iluminó su significado edificante. Aunque los israelitas estaban desesperanzados, se les prometía un avivamiento nacional. Aunque estaban acorralados y dispersos, subestimaron el poder de Dios. Israel no solo sería revivido, sino también restaurado a su antigua gloria. Dios prometió guiarlos de regreso a su tierra natal. Dios, fiel a su promesa, proclamó, pero mi espíritu estará en vosotros, y viviréis. Os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y cumplido, dice el Señor Dios. Dios concluyó la visión para Ezequiel, revelando la fidelidad de sus palabras. Sin embargo, el profeta ansioso permaneció fiel y obediente, esperando más revelaciones. Dios entonces desveló el significado detrás de la visión, revelando cómo él resucitaría los huesos desconectados de Israel, que habían perdido toda vitalidad. Palabra y espíritu serían los instrumentos para lograr este renacimiento. Se reveló a Ezequiel que debía profetizar sobre esos huesos, diciéndole, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Al obedecer, Dios permitió que los huesos comenzaran a unirse nuevamente. Tendones,
carne y piel les devolvieron la forma original. Sin embargo, la palabra debía ser seguida por la concesión del Espíritu. Solo entonces esos cuerpos recibirían el aliento de la vida. Esta es una lección clásica de avivamiento, la revitalización espiritual de la Iglesia de Dios. En tiempos modernos, esto sucede a través de la palabra y del Espíritu. Cuando uno de estos elementos está ausente, el pueblo de Dios no experimenta plenamente la presencia divina. La palabra de Dios nos dice en Corintios 3, 17-18 que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor, siendo transformados de gloria en gloria por la obra del Espíritu. De acuerdo con la palabra de Dios, nuestras transgresiones nos dejaron tan sin vida como un montón de hueso seco. Pero Dios nos envió un mensaje de esperanza cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos trajo de vuelta a la vida. Ahora es el momento de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que, debido a sus pecados, todavía están espiritualmente muertos. Al difundir la palabra y depender del Espíritu Santo para fuerza y dirección, podemos ser testigos de un avivamiento en las sepulturas espirituales. Efesios 2:1 nos recuerda que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Y Romanos 5:8 revela el amor de Dios, ya que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Te invito a ver el vídeo ¿Quién es el Espíritu Santo?, una exploración profunda sobre la tercera persona de la Trinidad. Este vídeo ofrece revelaciones fascinantes sobre el Espíritu Santo y su papel fundamental en nuestras vidas. Así, la historia continúa, llena de misterios, giros y la promesa de avivamiento. ¿Qué más espera a aquellos que buscan la presencia del Espíritu Santo? Sigue acompañando esta jornada extraordinaria y descubre las maravillas que el Señor tiene reservadas para aquellos que lo buscan con corazones abiertos y sedientos.